En una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos, un hombre condenado por múltiples crímenes recibió una Biblia y la aceptó solo para pasar el tiempo. No la buscó por fe, sino que la tomó precisamente por el aburrimiento. Y comenzó a leerla. Y cuando la leía, tenía la tendencia de criticar lo que leía en la Biblia. Realmente la tenía para leerla y tratar de encontrar errores. Pero algo ocurrió. Una noche, mientras leía, se quebró. Cayó de rodillas al piso, ese piso frío de una celda, y dijo: Señor, si eres real, si realmente existes, cámbiame. Y los guardias comenzaron a notar un cambio radical en este hombre. Por ejemplo, dejó de pelear y comenzó a servir a otros reclusos, inclusive a pedir perdón a algunos que había ofendido y golpeado, y comenzó a orar por los que antes él odiaba. Años después, ese mismo hombre se convirtió en un consejero espiritual dentro de la prisión. Y cuando le preguntaron qué pasó, cómo fue que cambió, cómo fue que tuvo ese cambio tan brusco, y él dijo: no fue religión, fue un encuentro. Eso mismo le pasó al hombre que vamos a hablar hoy, hermanos. Un hombre en la Biblia, un hombre peligroso. Un hombre que su sola presencia inspiraba temor, miedo, hacía temblar a los mismos cristianos. Un hombre peligroso, violento, pero a la vez religioso. Inclusive se atrevió a decir en cierta ocasión que nadie lo superaba a él, que él podía con facilidad superar a los demás colegas que tenía en la religión. Un hombre que había estudiado en la mejor universidad de aquel entonces, a los pies del mejor maestro, conocido como Gamaliel, y no cualquiera podía estudiar a esos pies. Un hombre que tenía la capacidad de poder hablar diversos idiomas, hermano, sin necesidad del don del Espíritu Santo. Y en cierta ocasión les dijo a los corintios: yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Y ellos estaban jactando porque el Espíritu Santo les estaba dando el don de hablar en lenguas, y Pablo dice: yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Es conocido en la palabra del Señor al principio, en la primera etapa de su vida, como Saulo de Tarso. Una historia, hermano, que nos deja una verdad poderosa. Y esta verdad es que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por Cristo. Hay personas que piensan que están muy lejos para ser alcanzados por Cristo. Y yo creo que ninguno estaba más lejos que Saulo de Tarso. En Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 3, dice la palabra del Señor así. Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 3 dice: y Saulo, dice, asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel.
¿Qué más carta de presentación queremos, hermanos? Ese versículo es por demás ya descriptivo de lo que realmente era este hombre. Él no era un pecador común, no era un hombre malvado por naturaleza, no era un despiadado y cruel, no era un militar de aquel entonces, era un perseguidor, alguien que destruía vidas cristianas. Y aún así, Dios lo buscó. No era un ateo. Inclusive creía firmemente en el Dios de Moisés. Era un hombre religioso, preparado, y él mismo se describe como celoso de la ley, celoso de las tradiciones de sus padres. Pero aún así estaba lejos de Dios. ¿Es posible ser así? ¿Es posible esto, hermanos? Claro que es posible. Aquí lo podemos ver en la vida de Pablo. Se puede estar tan activo en la religión, pero tan desconectado de Cristo al mismo tiempo. Tal vez nosotros también hemos fallado alguna vez, o muchas veces. Tal vez hemos fallado demasiado. Tal vez no seamos dignos. Tal vez creamos que Dios no me puede perdonar. Pero es que Dios no busca gente perfecta, hermanos. Busca gente disponible, gente dispuesta. Eso es lo que Dios busca. Nuestro pasado no es más grande que la gracia de Dios, y eso lo vimos el día viernes. Nuestro pasado no es más grande, por muchos errores que hemos cometido, más grande que la gracia de Dios. Más bien deberíamos de preguntarnos si estamos viviendo una relación con Dios o es pura rutina lo que tenemos. Estamos cerca de la iglesia, pero quizás lejos de Cristo. Inclusive hay cristianos que llegamos a amar más la iglesia, los ministerios, los privilegios, que al mismo Cristo. Y solo me acuerdo de una historia. Dicen de que una vez a un hombre se le pidió que hiciera limpieza en el edificio de la iglesia. Le dijo el pastor: hoy te toca a ti, esta semana te toca a ti la limpieza. Y dijo: a mí, sí, a ti. ¿Y por qué no otro? No, a ti te toca. Aquí vamos por turnos. Y dice la palabra de que el hombre pues agarró la escoba y una palita y de mala gana estaba haciendo limpieza y entonces vio una alfombra, ¿verdad? Ahí por el púlpito. Y dice, vio para todos lados, agarró la escoba, levantó la alfombra y comenzó a meter la basura debajo de la alfombra. No sé si aquí pasará lo mismo. Pero si es así, es pura coincidencia. Es casualidad. No hay alfombra. Y entonces cuando él estaba haciendo eso, dice que oyó una voz que le dice: ¿qué haces? Y se asustó y dijo: ¿quién eres?, dijo el hombre. Y la voz le dijo: soy yo, tu Dios. Ay, dijo, yo pensé que era un hermano. Y eso pasa, hermanos. Hay personas que le tenemos más miedo a los hermanos, a los dirigentes, a los pastores, que al mismo Dios. ¿Estamos viviendo una relación con Dios o lo nuestro es rutina? ¿Estamos cerca de la iglesia, pero quizás lejos de Cristo? Somos como el hombre que estaba a los pies de la cruz y fue traspasado, que traspasó el costado de Jesús con una lanza. Y luego dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios.
Él estaba cerca de la cruz, pero lejos del Señor. En el capítulo 9, versículo 3, dice de que este Saulo de Tarso, hermanos, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, estoy en Hechos 9:3, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, dice el 4, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A propósito, ¿saben qué son las coces? ¿No? Si lo saben, no se los digo, pero las coces son las patadas que pegan los bueyes para atrás. Esas son las coces. Se llaman coces, ¿verdad? Y cuando el que va arreando los bueyes le va apoyando con el aguijón, el buey siente el puyón, ¿verdad?, lo lastimado, y entonces tira sus patadas y se lastima más. Eso es dar coces contra el aguijón. La figura es tomada precisamente de ese relato, de esa experiencia del buey y el que lo arrea, que lo puya y él da patadas. No es de golpes en un clavo, no, nada de eso. Son patadas para atrás. Y eso fue lo que le dijo el Señor Jesús. Tú eres como un buey, que yo te quiero guiar y te estoy puyando y te estás lastimando más. No estás entendiendo por dónde hay que ir. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Te estás desangrando, te estás lastimando. ¿Ah? Dice la palabra del Señor, y el pasaje, la parte que a mí más me interesa en este preciso momento, es cuando dice que iba camino a Damasco, y dice también que le rodeó una luz del cielo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Un día todos, hermano, de alguna forma estuvimos caminando hacia Damasco. Y en ese momento tuvimos un encuentro. Otros todavía están por caminar a Damasco. Saulo no estaba buscando a Jesús, pero Jesús se le apareció. Él estaba buscando cristianos para llevarlos presos. Tenía cartas de autorización. Él podía ir por todas partes, pero camino a Damasco lo rodeó un resplandor de luz del cielo, que posiblemente eso fue lo que afectó su vista, que después Pablo posiblemente también lo describe como un aguijón en su carne. A los Gálatas se les dice: a ustedes yo les prediqué el evangelio, les dice a los Gálatas, a causa de una enfermedad del cuerpo. Y yo sé que si ustedes hubieran podido, si hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Pero más bien ustedes me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y después les dice en el capítulo 6, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Muchos dicen de que el problema de Pablo era en la vista. No sé si a raíz de este resplandor, él nunca logró sanar. Pero creo que hubiera sido una muy buena cicatriz. Él en cierta ocasión también dijo que en su cuerpo llevaba las marcas de Cristo. Y eso lo acompañó toda su vida. Tanto así que una vez tuvo que apartarse del camino y decirle al Señor: Señor, 3 veces te he pedido que lo quites de mí. Y él le dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios sabe por qué muchas veces
nos mantiene enfermitos, hermano. Porque si estuviéramos sanos, quizás ya estuviéramos en la barra de Santiago, ¿verdad? Pero nos mantiene con el aguijón, porque eso nos permite que en esa debilidad nos fortalezcamos. ¿No creen ustedes? Por eso cuando estamos enfermos y decimos, Señor, la medicina, demos gracias a Dios, Señor, yo sé que tú sabes los leones que amarras, ¿verdad? Y de alguna forma eso nos permite estar cerca del Señor. Saulo no estaba buscando a Jesús. Jesús lo estaba buscando a él. Amén. Eso lo vemos aquí. Jesús lo estaba buscando a él. Eso es lo que está pasando hoy, aquí, en este lugar, en este espacio donde estamos esta mañana. Usted, amigo, amiga, usted no vino por casualidad. El hermano Chacón ayer mencionaba un texto maravilloso, Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre no lo trae. Si Dios no te trae, esto no funciona. Ninguno viene a mí si el Padre no lo trae, dice Jesús. Esto no es una casualidad. Tú no viniste por casualidad. Tú no viniste por rutina. Tú no viniste porque es domingo. Tú no viniste porque tienes privilegio. Tú no viniste por eso. No estás aquí por coincidencia. No estás aquí porque es el cierre de campaña. No estás por eso. Dios te trajo acá porque Él te está buscando. Él te está buscando a ti. Y tal vez tú no viniste buscando a Dios. Yo les decía anoche que mucha gente cuando entra por esa puerta a las reuniones de la iglesia no viene por escuchar la palabra, hermano. La gran mayoría no viene por eso. De verdad se los digo. No viene por la doctrina, no viene por la teología, no viene para ver la exégesis del predicador. No viene por eso. Es más, el predicador entre más simple y sencillo pueda hablar y menos complicado se vuelve el mensaje, más edificante es, ¿no es cierto? La gente viene buscando gente que sea como ellos. Se sientan atrás y miran a todos y dicen, bueno, el Señor se parece a mí. Esa señora parece que es como yo. Y si no encuentran gente que es como ellos, no vuelven a venir. Tú no vienes buscando al Señor. El Señor te viene buscando a ti. Y desde allá, desde la colonia, te ha venido buscando. Desde que te subiste al bus, Él venía ahí contigo. Él puso guardianes para que te cuidaran en este camino. Dios te trajo porque te está buscando. Dios vino buscándote a ti. Hermanos, el apóstol Pablo, que en ese entonces era Saulo, no cambió por un sermón. Y yo no pretendo cambiarlos a ustedes, hermanos, por un sermón. Eso me lo ha dicho la experiencia de más de 35 años que tengo en esto. Un sermón no puede cambiar a una persona. Por muy bonitas y rebuscadas que yo ocupe las palabras, no los va a cambiar. Lo que los va a cambiar es un encuentro con Jesús. Y hay personas que tienen que pasar por situaciones y procesos difíciles para tener ese encuentro. Hay unos que tienen que quedar ciegos por 3 días, como el apóstol Pablo. Otros tienen que ir a la cárcel, otros tienen que sufrir un divorcio, otros tienen que sufrir la pérdida de un ser querido, otros tienen que tocar fondo económico. Pero es que si no tenemos el encuentro con Él. Porque nosotros estamos acostumbrados a por las malas. Por las buenas el Señor nos ha buscado muchas veces, ¿y qué? No lo entendemos. Como dijo David allá en el Salmo 32, deben de ser sujetados con cabestro y con freno, dijo David. Porque si no, no se acercan a mí. Y es cierto, mire el faraón,
Hasta que se le murió el hijo, hermano, dejó ir al pueblo de Israel. Cuando Dios toca esa parte sensible, nadie puede resistir, pero es necesario. En nuestras oraciones muchas veces nosotros deberíamos de decirle a Dios eso. Señor, tócame. Dame un aguijonazo. Es que si no, no entiendo. Es que Pablo lo describió en Romanos capítulo 7. Porque lo que quiero hacer no lo hago, dice Pablo, y termino haciendo lo que no quiero hacer. Esa es la naturaleza humana, con la naturaleza que nosotros nacimos. Nosotros no tenemos la culpa, hermano, por el pecado. Si cuando nosotros llegamos a este mundo el pecado ya existía. Pero el Señor, que tiene cuidado de nosotros, nos busca para ayudarnos a lidiar con esa enfermedad. El Saulo de Tarso cambió porque tuvo un encuentro con Jesús, igual que nosotros. Porque la verdadera transformación, hermano, ocurre cuando Jesús se nos manifiesta, cuando se nos aparece en el camino. Y ojalá que no nos pase lo del profeta Balaam, que una burra le habló y todavía se puso a hablar con la burra. No entendió. Y la misma burra le dijo que no. ¿Y quién es el burro aquí, pues? Si no estás viendo de que no puedo pasar por ahí porque hay un ángel con una espada, yo no puedo pasar. Él no podía ver al ángel, pero la burra sí lo miraba. ¿Se imaginan, hermano, hasta dónde llegó ese profeta? Y muchas veces nosotros caemos y caemos y caemos y caemos y no entendemos. ¿Por qué cree usted que... A ver, déjeme hacer un paréntesis para ilustrar mejor este punto. ¿Sabía usted que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida, si se hubieran ido en línea recta, hubieran llegado en un mes? Un mes caminando hubieran hecho. Pero la palabra del Señor dice que pasaron ¿cuántos años? 40 años. ¿Y sabe cuántos desiertos tuvieron que pasar en 40 años? 7 desiertos. ¿Y todo por qué? Porque Dios no podía llevarlos a la tierra prometida hasta que no los transformara. Y cualquier prueba que tenían, siempre estaban recordando a Egipto. Ah, pero ahí en Egipto comíamos carne. Así eran los peroles de chicharrón, ¿verdad? Así hay muchos hermanos. Una vez estamos hablando con un hermano y me dice, mire, yo cuando estaba joven era bailarín, me dijo. Y hasta suspiró y dijo, tiempos aquellos, dijo. Y ahora... No, pues como ya estoy en iglesia, no bailo. Pues hay baile solito en la casa, no hay problema. Así era el pueblo de Israel. Si se hubiera ido en línea recta, en un mes hubieran llegado a la tierra prometida. Pero anduvieron 40 años porque siempre en su mente estaba Egipto, 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 Egipto. Y Dios les decía, no, están listos, vámonos para otro desierto. Y otro desierto más. Y siempre Egipto, y decía Dios, vámonos para el otro desierto. ¿Por qué nosotros vamos de desierto en desierto? Salimos de uno y ya nos metimos en otro problema. Porque nuestra mente no está transformada todavía. ¿Saben cuántos entraron a la tierra prometida? De esos que salieron, que casi 500,000, dice la palabra, ¿no? ¿Cuántos entraron? 2. 2 entraron. Entre ellos, Josué. Y han de haber sido niños chiquitos cuando salieron. 2 entraron. Y toda la generación dice que quedó en el desierto. Hermanos, eso pasa. Dios tiene que transformarnos, tiene que cambiarnos, tiene que ponernos sobre el yunque. Tiene que ir quitando todas esas cosas. Porque si tú quieres llegar a la tierra prometida, si tú quieres llegar al cielo, tienes que pasar por desiertos. Tienes que sufrir.
porque es la única manera de despojarnos de todo aquel peso y del pecado que nos asedia. Tenemos que despojarnos de muchas cosas. Y el apóstol Pablo tuvo que pasar. ¿Saben qué le dijo a Ananías, que fue el que fue a bautizar a Pablo? Pues que ustedes conocen la historia. Creo que desde este púlpito esa historia se ha contado cientos de miles de veces. ¿Saben qué le dijo Dios a Ananías, el siervo que Dios fue a buscar para que fuera a que recobrara la vista a Pablo y lo bautizara? ¿Verdad? Ananías se llamaba, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ananías. Ahí se llamaba, ¿o no? Sí. Vaya, que yo quiero ver si están conmigo. No me vayan a pegar. Ve, le dijo, porque instrumento escogido me es este. Porque yo le voy a enseñar todo lo que debe padecer a causa de mi nombre. O sea, ¿cree usted que la iba a tener fácil, Pablo? No. Y nosotros queremos llevárnosla fácil. Después de Jesús, hermano, la persona que más admiramos en la Biblia es el apóstol Pablo. ¿O no? Creo que es el que más entendió la idea de Dios. ¿Y saben por qué entendió la idea de Dios? Porque Pedro pensaba en un Cristo que él vio crucificado, que él caminó con Jesús, comió con Jesús, pero Pablo tenía en su mente a un Jesús que él nunca conoció en persona, que se le apareció en el camino y luego en Arabia por 3 años le estuvo enseñando en espíritu. Así dice la palabra. Pero ¿a qué Jesús conoció Pablo? ¿Al mismo que Pedro conoció? No. Pablo, su ministerio, su poder, su grandeza como apóstol, como siervo de Dios, se debía a que él no conoció al Cristo en debilidad que conoció Pedro. Aquel que lo agarraron, lo amarraron y lo crucificaron. Ese no lo conoció Pablo. ¿Saben cuál fue el que conoció Pablo? Al Cristo resucitado, al Cristo en poder, al mismo Cristo que en el Apocalipsis de Juan, en el capítulo 1, versículo 8 en adelante, cuando lo describe el apóstol Juan, dice de que lo vio con un hombre tan poderoso que venía en las nubes con un cinto de oro, con cabellos blancos. Dice que sus ojos eran refulgentes, sus pies semejantes al bronce bruñido. Y cuando lo vio Juan, que conoció también al Cristo en debilidad, que anduvo acá en la carne, al que describe la gente con sandalias y barba, dice que cayó muerto cuando lo vio. A ese fue que conoció Pablo. Ese fue el que se le apareció a Pablo. Ya no se le apareció el Cristo que vino, sino el Cristo que vendrá. El Cristo que todo ojo le verá. No, ya no lo vamos a ver, hermano, con sandalias y barba. Lo vamos a ver glorificado. Vendrá con poder, al que la palabra del Señor dice que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese fue el Cristo que conoció Pablo. No, nosotros nos hemos quedado todavía con el Cristo en debilidad. No, eso fue el poder del ministerio de Pablo. Dijo Pablo, algunos predican a Cristo, pero yo predico a Cristo resucitado. Porque lo impresionó a Pablo ese Cristo resucitado. Y a nosotros, hermano. Él conoció, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Mire, la religión tradicional, como el catolicismo y todo eso, ellos se han encargado de presentar al Cristo en debilidad. Ahí están en las catedrales, los Cristos todos tristes, ahí crucificados, sangrantes. Y la gente se va a arrodillar y le va a pedir, y hasta que alguien puede pensar, ¿y cómo es ese que está ahí pobrecito, verdad? ¿Cómo me va a poder ayudar a mí? Porque ¿por qué no presentan al Cristo resucitado, al que se le apareció a Pablo, al que transformó la vida de Pablo? Y no estoy tratando de ser irreverente con el Señor, estoy tratando de ser realista, hermanos. Porque ¿saben cuál es el motor que impulsa nuestra vida cristiana? El Cristo resucitado, el que se le apareció a Pablo, el que instruyó a Pablo. Por eso su ministerio fue tan fuerte.
Pablo dice que cuando vio a Cristo, el resucitado, en el capítulo 9 de Hechos, miren el 9 de Hechos, por favor. Miren la expresión que ahí se dice en el versículo 6, dice la palabra, cuando él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosas te dar cosas contra el aguijón, dice el 5. ¿Y qué dice el 6? ¿Qué dice el 6? ¿Y él qué? Temblando y atemorizado. Como Juan allá en Apocalipsis 1:9, que cayó muerto a sus pies cuando lo vio. Porque es el Cristo resucitado, hermano, el que todo ojo le verá. El que vamos a abrazar cuando entremos al cielo, como decíamos anoche. Ese Cristo que ya no va a venir más en debilidad. Ya no es el Cristo que tuvo sed allá en el pozo de Jacob y le pidió agua a la samaritana. Ya no es el Cristo que tuvo hambre. Ya no es el Cristo que lo latigaron, que lo escupieron, que le pusieron una corona de espinas. Es el Cristo con poder en el que hemos creído nosotros hoy en día. Ese es el Cristo de Pablo. Ese es el que cambió la vida de Pablo. Ese es el que debería de cambiar nuestra vida. Olvídense de la imagen del Cristo en debilidad, porque el mismo Cristo ya no quiere eso. Y cuando nosotros hablamos de Cristo ahora con poder, con la fuerza que el Señor tiene, nosotros tenemos un impulso más en nuestra vida. Porque ahora nosotros podemos orar y podemos decirle, Señor, si tú todo lo puedes, todo lo haces, tú eres lo mejor que ha dado los cielos, ¿cómo no me vas a poder ayudar con este problema, con esta enfermedad, con esta necesidad? Si eres el Cristo en poder. Ese es el Cristo de Pablo. Ese es el Cristo que todos necesitamos, ¿no es cierto? Cuando le presentamos a los amigos al Cristo en debilidad, por eso a los amigos les cuesta obedecer. Inclusive ven a Cristo y dicen, sí, es que este Cristo era bien buena gente, este me va a esperar. Si tuviéramos la oportunidad de tener un encuentro con el Cristo que Pablo vio y con el Cristo que Juan vio allá en Apocalipsis 1:9, el que dice que cayó como muerto a sus pies, yo le aseguro que no tardaríamos pero ni un segundo en ofrecer nuestra vida a Él. ¿No han leído, hermanos, ustedes el texto de Hebreos que dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo? ¿Y sabe por qué lo dice? Porque se está refiriendo a ese Cristo de poder. Yo no quiero enfrentar a ese Cristo de poder. Yo quiero recibir de ese Cristo poderoso, resucitado, amor. Quiero hablarle a todo el mundo de ese Cristo maravilloso que murió, fue sepultado y resucitó para que yo resucite un día también. Gloria al Señor por eso. Dice que temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es que es imposible quedarse callado, hermanos. Es imposible no preguntarle a ese Cristo, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta que nosotros deberíamos de hacernos esta mañana y deberíamos de decirle a ese Cristo, ¿qué quieres que yo haga? Es que Saulo iba con un plan, pero Dios lo detuvo camino a Damasco, interrumpió su camino y le dijo, no, este no es tu destino. Pablo pasó de un momento a otro de ser perseguidor a ser discípulo. De perseguidor a rendido. No fue un proceso largo. Fue un encuentro poderoso. En un segundo tu vida puede cambiar. Yo le digo a mi esposa, nosotros no nos preocupemos por nada. Por nada. Un día de estos, hermano, creo que fue como hace como 9 días. Desde que me levanté hasta que anocheció, tuve 8 malas noticias. Y las conté una por una. Y todavía en la noche yo acostado dije, ¿qué día este?
8 cosas malas me pasaron. Pero dormí tranquilo. Porque cuando nosotros confiamos en el Señor y creemos en el Cristo de poder, no hay nada por qué preocuparnos, hermanos. Vamos al seguro porque nos hicieron una tomografía o una biopsia y estamos preocupados y decimos, ay, saber qué me va a decir el doctor. Ojalá que no sea cáncer, no sea esto, no sea lo otro. Mostramos debilidad. Quizás porque todavía necesitamos una doble porción del Espíritu. Quizás necesitamos entender que no estamos solos. Que ahora el Señor se hizo cargo de mi vida. Y pase lo que pase, Cristo está conmigo. Y no temeré mal alguno. Eso es lo que dice Hebreos. No te dejaré, ni te desampararé. Perdimos el trabajo, nos están embargando la casa, el matrimonio está a punto de romperse, los hijos ya no hayamos qué hacer con ellos, no entienden. Hay muchas razones quizás para estar preocupados. Y como dice el Salmo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará el Señor. Amén. Muchas son las aflicciones del justo. En un segundo todo puede cambiar. Yo le digo a mi esposa, en un segundo todo cambia. Así como puede suceder un accidente, puedes tener una gran bendición, una llamada, y dices tú, todo lo que me afligía, aquí se resolvió ya. Una mala noticia o una buena noticia. Hoy puede ser el momento para ti. Si todos te atreves a tener un encuentro como Pablo. Pero no con el Cristo en debilidad. No, ese ya no. No como el Cristo que caminó por las polvorosas calles de Palestina, que tuvo sed, que comió con los apóstoles. El Cristo que crucificaron, que amarraron, que golpearon. No, ese ya no. Ese Cristo pasó a la historia, hermanos. Usted no tiene que ver ese Cristo, ahora tiene que ver al Cristo de Pablo. El Cristo que Juan cayó muerto a sus pies. El Cristo de poder. El Cristo resucitado. ¿Logran verlo? ¿Logran ver eso? Si lo logran ver, su vida va a cambiar. Como cambió la vida de Pablo. Pero si ustedes siguen viendo el Cristo en debilidad, seremos más de lo mismo. Porque lo que hizo la diferencia en el ministerio de Pablo fue el Cristo resucitado. Amén. En el 9:15 de Hechos dice la palabra, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre delante de los gentiles y hasta de reyes, de poderosos. El Pablo que perseguía a la iglesia, ahora predica. Su pasado no fue un problema, no fue un impedimento. Hay personas que todavía siguen recordando al ex. Es que mi ex, todavía siguen enamorados del ex. Eso ya es pasado. Olvídense de esa persona ya. Extiéndanse a lo que está por delante. Que mi familia, que viera mi mamá. Yo conocí a un hermano, mi esposa también creo. Conocimos un hermano que él vivía traumado porque la mamá no lo quería. Y desafortunadamente el hermano era bien feo, fíjense. O sea, físicamente no era muy atractivo.
Y la mamá le decía, sos feo. Mira las orejas que tenés. Mira los ojos que tenés. Y él se traumó. ¿Y saben qué era lo peor? Que se parecía a la mamá. Pero la señora no lo quería. Y él vivía con ese trauma. Y en cada plática que teníamos, cenas, cumpleaños, él siempre sacaba la misma historia. Quizá nosotros no tengamos ese trauma, pero tengamos otros traumas. Quizás no logramos soltarnos porque un día fuimos drogadictos, fuimos bolitos, fuimos alcohólicos, fuimos lo que fuimos. Quizás ya llevamos 3 matrimonios, o 4 o 5, yo no sé cuántos. Quizás hemos sido marcados por algo, porque estuvimos en la cárcel, o por un problema que tuvimos. Pero eso ya pasó. Ahora dice Pablo, olvidémonos de lo que queda atrás, les dijo a los filipenses, y extendámonos a lo que está por delante. Pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No importa lo que la familia diga, no importa que los vecinos chambrosos digan, no importa lo que diga la gente del trabajo, no importa. Ya no somos eso. Ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. No podemos vivir amarrados al pasado y dando explicaciones todo el tiempo, ¿verdad? Hasta aburre eso. Hay personas que nunca te van a perdonar. Nunca te van a perdonar. Para ellos se van a ir a la tumba y tú siempre vas a ser el malo de esta película. Pero para Cristo no eres eso. Para Cristo eres la cosa más hermosa, más bella que existe. Esa señora le decía al hijo, tú eres feo, pero para Cristo él era maravilloso. Porque Cristo, como dice la palabra, no ve lo que los hombres ven. Porque los hombres ven lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Y eso fue lo que Dios vio en el apóstol Pablo. Lo levantó, lo limpió, lo restauró. Eso es lo que puede hacer esta mañana por ti. En Cristo no somos una nueva versión mejorada, hermanos. Somos una nueva creación. Las cosas viejas y todas son hechas. Gloria al Señor. Y por último, en 1 Timoteo 1:15, el apóstol Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y él levanta la mano y dice, de los cuales yo soy el primero. Usted podría levantar la mano también y decir, yo también, me uno a Pablo, vino por mí. Todavía no soy lo que debo ser. Quizás no soy como era antes, pero todavía no soy lo que Dios tiene para mí planeado. El que destruía ahora predicaba. Ahora era transformado en alguien que impactaba a otros. Pero él dice, Cristo Jesús vino por los pecadores. Yo soy el primero. Por mí vino. Hay un canto maravilloso, hermanos. Y este canto es el 171, creo yo. Cuando allá se pase lista. ¿Es ese? ¿Será que así va a ser? Siempre que yo he cantado ese canto, me he preguntado eso. ¿Será que el Señor tiene un gran listado ahí? Cuando allá se pase lista. ¿Cuál va a ser el primer nombre? ¿Cuál será el último nombre? ¿Y usted cuál quisiera que fuera el suyo? ¿El primer nombre que se liste para entrar al cielo? ¿Que se diga en el listado? Ahí está. ¿O le gustaría el último? No importa cuál sea, hermanos. Yo me conformo, yo agarro el último. Déjenme el último a mí. No importa que sea el último. Yo lo que quiero es entrar al cielo.
Y si el último nombre es que es el mío, gloria al Señor. Porque los últimos serán primeros. Y los primeros serán últimos. Porque no importa el orden. Porque somos como los padres, aunque tengamos muchos hijos, no podemos tener un hijo que más amamos. Los amamos a todos por igual. Mire, yo tengo 3 hijos, 3 varones. Y yo les confundo el nombre a cada rato, cuando hablo con ellos. Ricardo, Daniel y Fernando. Y a Ricardo le digo Fernando, y a Daniel le digo Ricardo, y a Fernando le digo Daniel. Y algunas veces a uno le digo los 3 nombres. Y un día yo encontré una cosa maravillosa, hermano, en esa maravillosa aplicación que existe llamada TikTok, que dice que cuando uno confunde a los hijos con el nombre, es porque a todos los ama por igual. ¿Será cierto? Yo creo que sí. Porque a este lo veo como aquel, y a aquel como el otro, y este como el otro. Es que Dios nos ama por igual. Y todos somos los hijos favoritos de Dios. Una vez le preguntaron a un hombre y le dijeron: ¿usted tiene bastantes hijos, señor? Sí, dijo él. Pues tengo como 18. Contados. Los que no le pudieron contar, pues. Y dijo él, y le preguntaron y le dijeron: ¿y a cuál ama más? Y dijo él: yo creo que a quien amo más es a Juanito. Porque él es borrachito. Y entonces, pobrecito, queda tirado en la calle. Y entonces yo creo que a él lo amo más, porque a mí me toca recogerlo, llevarlo, limpiar. No, pero ¿sabe qué? Dijo: no, yo creo que no es él, es a la amarillita. Porque la amarillita, ella ha sido muy enamorada y ya lleva como 5 matrimonios y un montón de hijos. Y pues yo creo que es a ella, porque es a la que tengo que... Y dijo: no, pero. Yo creo que es a Julito. No, estoy tratando de no mencionar el nombre de ustedes. Yo creo que es a Julito, porque fíjense que Julito, él es bien orgulloso. Y como es orgulloso, a todo el mundo le cae mal. Entonces al pobrecito nadie lo quiere, y así fue con nombre por nombre hasta juntar los 18 nombres. Y entonces le dijeron: bueno, ¿y entonces a cuál quiere? Dice: pues a todos. Dios no nos mide por los pecados, hermano. Algunos de nosotros somos tan pecadores que le exigimos a Dios que deje las 99 seguras y vaya por nosotros. Y el que tiene que ir por nosotros, que es el Señor, tiene que dotarse de más amor para irnos a buscar. ¿No es cierto? Pongámonos de pie, hermanos. Ahí tenemos un canto. El dirigente podría ayudarnos para hacer un llamado. Lo conocemos, ¿verdad? Cuando la trompeta suene en aquel día final, y que el alma eterna rompe en claridad. Cuando las naciones salvas a tu patria lleguen ya, y que se ha pasado el estalle de estar. Vamos todos. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Gloria a Dios. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que se ha pasado lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
Trabajemos por el Maestro desde el alma deslumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando toda aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada el estalle de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Maravilloso, hermanos. Un día nuestro nombre se mencionará. Porque cuando venimos al Señor y entregamos nuestra vida a Él, dice que nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Y la palabra del Señor en Apocalipsis dice que 2 libros se van a abrir. En el día del juicio, 2 libros se van a abrir. Así lo dice Apocalipsis. Uno será el libro que tenemos acá en nuestras manos. Será la Biblia, será la palabra de Dios. Y el otro libro que se va a abrir es el libro de la vida, donde está nuestro nombre inscrito, hermanos. Y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, dice, serán lanzados al lago de fuego. Y ahí será el lloro y el crujir. Pero los que fueron inscritos, ¿qué? Dice que irán a la gloria eterna, a morar con el Señor. Ya hasta dan ganas de que ya suceda eso, ¿verdad? Cuando uno habla de estas cosas, hasta ganas de morir se dan, hermano. Pues sí, ¿cómo no nos vamos a querer morir con este mundo en el que vivimos? Estar con el Señor es muchísimo mejor, dijo Pablo. Pero si tu nombre no está inscrito, hay que inscribirlo. Y el único que lo puede inscribir es el Señor. Y eso sucede cuando tú vienes y entregas tu vida a los pies de Cristo. Y si alguno nombre de los que están aquí, pues está medio borroso, porque parece que se está despintando, hay que volverlo a repintar, haciendo nuevos votos con el Señor. Amén. Amén. Yo quiero orar por ustedes, hermanos. Quiero orar por todos los que quieran que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Porque el día del juicio vendrá. Porque el Señor vendrá. Cuando menos esperemos, vendrá. Y la muerte nos sorprenderá cuando menos esperemos también. Pero esta mañana tenemos vida. Y mientras hay vida, hay esperanza. Y esta mañana podemos orar juntos y podemos pedirle perdón a Dios y podemos renovar nuestro compromiso con Dios. ¿Y saben qué? Seamos un poco más atrevidos como el joven de la historia que conté en la clase. Pidámosle al Señor una doble porción de su Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Eso fue lo que Eliseo le dijo a Dios. Está bien, le dijo Eliseo. Yo he quemado mis yuntas, mis trillos, mis carretas, y ya descuarticé las vacas y ya le di la carne a la gente, porque había recibido el manto de Elías para ser el sucesor de Elías, porque Elías se iba a ir con el Señor. Pero le dijo a Dios, pero hagamos un trato, le dijo Eliseo a Dios. Yo soy el sucesor de Elías como profeta, pero hagamos un trato. Quiero una doble porción del espíritu que tenía Elías. Porque al quemar mis trillos, mis carretas, significa que yo no voy a volver a eso jamás. Y voy a necesitar más de tu espíritu. ¿No creen que algunas veces necesitamos ver un poco mejor, hermanos? Quizás veamos los hombres borrosos, como dice la Escritura allá en el pasaje. Y quizás necesitamos una doble porción del Espíritu para ahora ver mejor. Todos los que necesitemos una doble porción del Espíritu Santo, todos los que queramos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, todos los que queramos tener un encuentro con el Señor,
pero no en el Cristo, con el Cristo de debilidad, sino con el Cristo resucitado. El que se le apareció a Pablo, el que se le apareció a Juan, el que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Todos los que quieran que oramos esta mañana, quédense de pie y vamos a orar. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús estamos en tu presencia en esta mañana, Padre, reconociendo tu poder, tu gracia, tu majestad. Reconocemos, Padre, que tu palabra es viva y eficaz. Reconocemos que tu palabra nunca regresa vacía. Y en esta mañana hermosa de comunión cristiana, que hemos abierto tu palabra para poder recibir la sabiduría que viene de lo alto, queremos, Señor, agradecerte por la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí. Padre bendito, gracias te damos, porque tú nos has buscado hasta encontrarnos, porque no lo merecíamos, Señor. Es que nadie daba un 5 por nosotros. Aún la familia nos despreciaba, pero tú quisiste que fuéramos parte de tu familia. Pero reconocemos, Padre, que no somos lo mejor todavía, que todavía tenemos momentos en nuestra vida en las que caemos, resbalamos, te ofendemos. Y queremos pedirte acá colectivamente perdón. Perdón por nuestras faltas. Perdón por nuestros pecados. Que los lances al fondo del mar y nunca más te acuerdes de ellos. Señor, ayúdanos a desprendernos de nuestro pasado, que nos aterra, que nos condiciona, porque ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Padre, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante con pie firme. Ayúdanos a comprender que sin ti nada podemos hacer. Quita de nuestra mente las preocupaciones, las congojas, las angustias. Sana nuestro cuerpo, límpianos de cualquier enfermedad. Líbranos de todo peligro, guárdanos del mal y apártanos de la tentación, Señor. Que tus ángeles acampen alrededor de nosotros y nos protejan. Señor, ayúdanos a tener el valor para seguir predicando, la pasión y el deseo por servirte de la mejor manera, como tú te mereces. Señor, no somos dignos, pero el sacrificio de tu Jesucristo nos ha hecho participar en los lugares celestiales juntamente con Él. Padre, bendice a tu iglesia en este lugar y a todos los que estamos esta mañana invocando tu nombre y solicitando tu perdón y pidiendo tu ayuda. Padre, que salgamos de este lugar renovados, con un espíritu fuerte, con una doble porción de tu Espíritu Santo para poder enfrentar el mundo y los problemas, esperándote a ti hasta que tú regreses. Señor, queremos ir al cielo, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. No nos sueltes, por favor, Padre. Ayúdanos a terminar esta batalla, esta carrera, esta jornada que no es fácil, pero sabemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, no hay nadie contra nosotros. Por eso, Señor, unidos en una misma mente y un mismo parecer, oramos esta mañana y suplicamos todo esto en el nombre más poderoso que existe sobre la faz de la tierra, en el nombre que hace temblar hasta los mismos cielos, el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Los hermanos